En una gélida madrugada del año 842, el silencio de un fiordo noruego fue desgarrado por un grito que no provenía del choque de espadas ni del rugido de un cuerno de guerra. Aquel alarido emergió desde la sala de banquetes de madera del gran Jarl de Hologaland, y no fue entonado por guerreros heridos ni esclavos castigados, sino por una joven de apenas 15 años, la princesa Astrid, hija del caudillo más temido de los mares del norte. Su voz atravesó los muros de roble como un trueno en la tormenta, helando la sangre de los guardias y de las doncellas que custodiaban la cámara nupcial. Nadie se atrevió a intervenir, porque lo que ocurría allí no era accidente ni desgracia, sino un rito ancestral que los clanes nórdicos habían practicado en secreto durante generaciones. Esa noche no se celebraba el amor ni la unión de dos almas, sino la obediencia absoluta de una hija entregada como moneda de alianza. Durante 4 siglos, las sagas callaron este aspecto sombrío. Los escaldos prefirieron cantar gestas heroicas, drakars invencibles y dioses generosos. Pero tras las hogueras y los cuernos de hidromiel, existía un ritual temido incluso por las más valientes: la primera noche de bodas, donde las princesas eran sometidas a pruebas que quebraban su espíritu antes que su cuerpo. Millones de europeos imaginaron a las mujeres vikingas como figuras libres, armadas con espadas, dueñas de su destino. Sin embargo, la realidad de las hijas de reyes y jarls era distinta. Tras los muros decorados con escudos y runas, muchas hubieran preferido la muerte al destino que les aguardaba en el lecho nupcial. Hoy, después de siglos de silencio, seréis testigos de lo que las sagas ocultaron. Preparaos, porque lo que vais a descubrir no es una leyenda de héroes, sino un relato de horror cuidadosamente disfrazado de ceremonia sagrada. Cuando pensamos en los vikingos, nuestra mente viaja de inmediato a barcos de madera surcando mares embravecidos, hombres barbados blandiendo hachas, aldeas incendiadas y tesoros saqueados. Sin embargo, el universo nórdico del siglo IX era mucho más complejo que esa imagen estereotipada. Detrás de los drakars y las incursiones en Inglaterra o Francia, existía una sociedad jerárquica, estructurada y profundamente marcada por los pactos matrimoniales. Los clanes vikingos estaban gobernados por jarls, caudillos locales, cuyo poder se basaba en la riqueza, la capacidad de reunir guerreros y, sobre todo, en las alianzas familiares. En un mundo sin fronteras claras ni estados centralizados, un matrimonio podía significar la diferencia entre una década de paz o un ciclo de sangrientas venganzas. Por eso, las hijas de estos líderes no eran vistas como personas con voluntad propia, sino como piezas diplomáticas, sacrificadas por la estabilidad de su pueblo. El pueblo llano imaginaba a las diosas nórdicas como protectoras del amor y la fertilidad. Freyja, diosa de la belleza, o Frigg, esposa de Odín. En los banquetes se recitaban poemas que exaltaban a las vikingas como mujeres libres, dueñas de tierras e incluso capaces de tomar las armas. Y es cierto que algunas lo hicieron. Existen tumbas de guerreras enterradas con espadas y sagas que narran hazañas de escuderas que combatieron junto a sus hermanos. Pero esa visión heroica no se aplicaba a las princesas de sangre real. Cuanto más alto era su rango, menos libertad poseían. Una campesina podía elegir a su compañero en la aldea y hasta divorciarse si era maltratada. Una princesa, en cambio, estaba condenada a aceptar el destino que decidieran los dioses, o más bien su padre y el consejo del clan. El matrimonio en el mundo vikingo era un contrato económico y político. Los novios no se encontraban por casualidad ni por amor, sino que eran negociados como si fueran cargamentos de pieles o lingotes de plata. El novio ofrecía un munder, una dote en plata, armas o tierras, y el padre de la novia entregaba a su hija como garantía de fidelidad. En la mentalidad nórdica,
Aquella transacción no era cruel, era necesaria para asegurar la supervivencia del clan en un mundo de guerras constantes. No obstante, lo que se ocultaba era el precio humano. Tras las risas, el hidromiel y los sacrificios a los dioses, las jóvenes como Astrid sabían que su noche de bodas no sería un momento de ternura, sino un rito de sometimiento. Allí, entre paredes de madera impregnadas de humo, se sellaban alianzas que marcarían el destino de reinos enteros, y las princesas vikingas lo sabían. En la oscuridad del Bruthlop no había escapatoria. Su nombre era Astrid Håkonardóttir, hija del Jarl Håkon de Hålogaland, un hombre cuya fama se extendía desde Islandia hasta las costas de Escocia. Astrid nació en un mundo de hielo y fuego, donde las mareas dictaban la vida de los pueblos y las alianzas decidían la supervivencia de los clanes. Desde pequeña mostró una inteligencia que asombraba incluso a los Skalds encargados de educarla. A los 7 años ya podía leer las runas talladas en piedra, y a los 10 recitaba de memoria los versos de la Veluspa, aquella profecía que anunciaba el fin del mundo en el Ragnarok. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de trapo, Astrid pedía escuchar historias de guerreras valientes como Hervor, que blandió la espada mágica Tyrfing. Tenía la mente despierta y el corazón indomable. Su madre, Ingrid, intentó protegerla de las intrigas del clan, enseñándole labores de tejido y música con la lira. Pero incluso ella sabía que el destino de Astrid no estaría en el telar ni en las canciones, sino en los pactos que su padre negociaba con otros jarls. Cuanto más crecía la joven, más valiosa se volvía su figura. Su belleza, ojos azules intensos, cabellos dorados como el trigo de verano, piel clara era considerada un símbolo de prosperidad y buen augurio para cualquier alianza. A los 14 años, Astrid ya estaba prometida. No al muchacho con quien compartía juegos en los bosques, ni al joven guerrero que le recitaba versos en secreto, sino a Sigurd Björnsson, un caudillo de casi 50 años, veterano de innumerables batallas, dueño de una flota de 20 drakars. La diferencia de edad era abismal, pero para el clan de Astrid representaba seguridad. Con esa unión aseguraban el control de rutas comerciales hacia el Báltico. Astrid lo sabía. No se trataba de amor, sino de sacrificio. Su destino ya no le pertenecía, y aunque intentaba ocultarlo, las lágrimas la traicionaban cada noche. Miraba las estrellas sobre el fiordo y murmuraba a Freyja, esperando una señal de escape. Pero en el mundo de los jarls, no había diosas que escucharan súplicas de princesas. El día de la boda se acercaba, y con él, el inicio de los rituales que transformarían a la joven brillante en una esposa sumisa. La princesa que había soñado con escribir su propia saga, pronto quedaría atrapada en una historia de dolor y silencio. En el mundo vikingo, la boda de una princesa no comenzaba en el banquete ni en la cámara nupcial, sino semanas antes, con un conjunto de rituales secretos que buscaban doblegar su espíritu y recordarle que ya no pertenecía a sí misma. Astrid, como todas las hijas de jarls, fue separada de su madre y de sus hermanas y conducida a una cabaña de madera llamada Stofa, un lugar donde pasaría sus últimos días como doncella. Allí la esperaba un grupo de ancianas del clan, mujeres que habían servido en numerosas bodas y que conocían de memoria los pasos de la preparación. Se las llamaba Disir, guardianas invisibles del destino femenino. Su tarea era clara: transformar a la princesa Astrid en esposa obediente, lista para el sacrificio político. El primer paso fue el ayuno. Durante 3 días, Astrid apenas probó más que agua, hierbas amargas y pequeños trozos de pan negro. Las Disir decían que el estómago vacío purificaba el cuerpo y facilitaba la obediencia del alma. Pero lo que realmente provocaba era debilidad y mareos, un estado de vulnerabilidad que reducía su capacidad de resistencia. Después llegó el silencio ritual. Astrid
debía limitar sus palabras a fórmulas previamente ensayadas. Sí, mi señor. Como ordenáis, obedeceré. Si se le escapaba un comentario propio, las ancianas la reprendían con golpes de vara de abedul en las palmas de las manos. El lenguaje era poder, y arrancarle las palabras equivalía a arrebatarle su voluntad. El tercer paso consistía en los ensayos con muñecos de madera. En la penumbra de la estofa, Astrid era obligada a inclinarse, servir hidromiel o sentarse en silencio frente a figuras talladas que representaban a su futuro esposo. Cada gesto era corregido con severidad. La mirada baja, la espalda recta, las manos siempre juntas. Aquellos muñecos parecían inofensivos, pero en realidad eran ensayos crueles para la noche que vendría. Algunos de los rituales rozaban la humillación absoluta. Una de las pruebas más dolorosas fue cuando las Disir llevaron a Astrid a la sala del banquete y la obligaron a servir hidromiel no a los guerreros ni a los invitados, sino a las concubinas de su propio padre. Esas mujeres, que gozaban de privilegios por su cercanía al Jarl, recibieron la bebida con sonrisas burlonas. Para Astrid fue un recordatorio brutal. Ni siquiera su rango la protegía de la obediencia ciega. Además de la disciplina física, existía la manipulación química. Se utilizaban hierbas alucinógenas y sedantes, beleño, mandrágora e incluso pequeñas dosis de setas secas. Estas se mezclaban con leche de cabra o con infusiones dulces, bajo la excusa de fortalecer el vientre para la fertilidad. En realidad, debilitaban la mente, inducían sueños confusos y erosionaban la resistencia emocional de la joven. Cada noche, Astrid debía rezar a Freya y Frigg, pero no para pedir amor o protección, sino para suplicar sumisión y fertilidad. Frente a un pequeño altar de madera adornado con runas, recitaba frases dictadas por las ancianas: que mi vientre florezca, que mi lengua calle, que mis pasos sigan al de mi esposo. Eran oraciones disfrazadas, fórmulas diseñadas para adoctrinar. El aislamiento también era parte de la estrategia. Durante esas semanas, Astrid no pudo ver a su madre ni escuchar la voz de sus hermanos. La única compañía era el canto monótono de las ancianas, el crepitar del fuego y los susurros sobre lo que vendría. La soledad era tan aplastante que la joven comenzó a hablar consigo misma, murmurando recuerdos de su infancia para no enloquecer. Finalmente, llegó la última etapa, el ritual del espejo. En el centro de la estofa colgaban espejos de bronce pulido. Astrid debía contemplar su reflejo durante horas, vestida con un manto blanco y una corona de ramas de abedul. Las Disir le repetían: lo que ves no eres tú, lo que ves es la esposa que serás. Día tras día, su imagen se distorsionaba en su mente hasta que comenzó a creer que aquella figura reflejada no era la Astrid que había soñado con escribir su propia saga, sino otra persona, la sombra de un pacto político. Cuando la preparación concluyó, Astrid ya no era la muchacha curiosa que recitaba poemas y observaba las estrellas. Era un cuerpo debilitado, un espíritu quebrado, un recipiente listo para ser entregado en el banquete. Sus ojos, antes vivos y chispeantes, ahora brillaban con un reflejo apagado. Nadie en el clan lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El ritual había cumplido su propósito. El amanecer del día señalado llegó con el estruendo de los cuernos vikingos resonando a lo largo del fiordo. Desde la colina donde se alzaba la gran sala del Jarl Håkon, se veía cómo las aldeas cercanas se preparaban para el acontecimiento. Hombres encendían hogueras, mujeres horneaban pan de cebada y los skalds afinaban sus liras. La boda de Astrid no era un asunto privado, sino un evento político que debía mostrar al mundo la grandeza del clan. La ceremonia comenzó con un banquete multitudinario. En el patio se sacrificó un caballo blanco,
considerado símbolo de fertilidad y fuerza. Su sangre fue recogida en un cuenco y ofrecida a los dioses mientras los sacerdotes recitaban runas. Los invitados bebieron de ese mismo cuerno, creyendo que así bendecían la unión. Astrid, sentada en un trono de madera tallada, apenas probó el hidromiel. Sus manos temblaban bajo el peso de las pulseras de oro. El momento más esperado fue el intercambio de dotes. Sigurd Björnsson, el futuro esposo, colocó sobre la mesa cofres llenos de plata, pieles de oso y armas forjadas. A cambio, el Jarl Håkon entregó a su hija como promesa de lealtad. No hubo palabras de amor ni de afecto, solo un contrato sellado con miradas y apretones de mano. Astrid permaneció en silencio, sabiendo que su cuerpo era la firma final del pacto. Durante el día, los festejos continuaron con música, combates rituales y bailes alrededor de las hogueras. Los hombres se emborrachaban con hidromiel, las mujeres cantaban canciones de boda y los niños corrían entre las mesas. Para los presentes, aquella era una celebración alegre. Para Astrid, era un entierro simbólico de su libertad. Cada risa ajena retumbaba en su pecho como una burla cruel. Al caer la tarde, las Disir la condujeron a una cámara apartada llamada Brúðlaup. Allí fue bañada nuevamente en agua con hierbas, sus cabellos trenzados con hilos de oro y su cuerpo vestido con un manto de lana blanca, pesado por las perlas cocidas. En la cintura le colocaron un cinturón cerrado con un broche de hierro que solo el esposo podía abrir. Era un gesto ceremonial, pero también una cadena invisible. Mientras tanto, Sigurd recibía consejos de ancianos guerreros en otra sala. Le hablaban del deber de afirmar su dominio en la primera noche, de demostrar fuerza para asegurar la obediencia de la esposa. El contraste era brutal. Él bebía y reía con camaradas, mientras Astrid era adornada como si fuera un sacrificio. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas y las antorchas iluminaron el campamento, llegó la procesión final. Escoltada por eunucos y mujeres del clan, Astrid avanzó hacia la puerta del thálamos improvisado dentro de la sala. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un eco de condena. Alrededor, los invitados gritaban bendiciones y levantaban los cuernos de hidromiel. Para ellos era un triunfo. Para ella, era la entrada a un destino del que no habría retorno. La sala nupcial no era un espacio íntimo, sino un escenario ritual cuidadosamente preparado. Se había erigido en un extremo del gran salón, con paredes cubiertas por pieles de oso y tapices rojos. En el centro, una cama de madera tallada, rodeada de lámparas de aceite, aguardaba como un altar. A un lado, se encontraban símbolos de fertilidad, espigas de cebada, cuernos de hidromiel y pequeñas figuras de Freyja. El primer paso fue la purificación. Astrid fue conducida a un baño improvisado con agua mezclada con hierbas y sangre del caballo sacrificado en la mañana. Las ancianas sumergieron su cabeza 3 veces, recitando frases en nórdico antiguo: que se lave la niña, que nazca la esposa. Cuando salió, su cuerpo temblaba de frío y miedo, y sus ropas fueron sustituidas por una túnica blanca que brillaba bajo la luz de las antorchas. Luego vino la entrega formal. Su padre, el Jarl Håkon, colocó el cinturón de hierro en torno a su cintura y pronunció las palabras: «Ahora ya no me pertenece. Pertenece a su esposo». El broche fue sellado con una runa grabada. Aquella llave solo la tenía Sigurd, quien aguardaba en el salón con expresión orgullosa. Astrid bajó la cabeza. La humillación era pública, aunque nadie la percibiera como tal. La tercera fase era la más temida, la consumación. Cuando la joven fue llevada a la cama, no estaba sola. Según la tradición, 2 ancianas permanecían en una sala contigua, escuchando detrás de una cortina. Su función era asegurarse de que el rito se cumpliera, y al día siguiente dar testimonio de que la unión había sido válida.
para los dioses y los hombres. Sigurd entró con paso firme, todavía con el olor del banquete impregnado en su barba. Colocó la llave en el broche del cinturón y lo abrió lentamente, mientras murmuraba frases sobre obediencia y honor del clan. Para él, aquel momento era la culminación de su poder. Para Astrid, era la confirmación de su derrota. Su mente comenzó a desconectarse. Mientras su cuerpo obedecía, su espíritu parecía flotar fuera de la estancia. Recordaba los cuentos que había leído en las runas, las canciones que había repetido de niña. Se aferró a esas memorias como único refugio. Pero la realidad la golpeaba. Las manos ásperas de un guerrero veterano, el peso de una tradición milenaria, el eco de risas lejanas aún sonando en el salón. A lo largo de la noche, Astrid cayó en un estado de trance disociativo que los ancestros llamaban Seiðr roto, la fractura del alma femenina. Algunas lo describían como el viaje del espíritu, otras como un apagón del corazón. Lo cierto es que, desde aquella madrugada, la princesa nunca volvió a ser la misma. Al amanecer, las ancianas levantaron la cortina y observaron la escena en silencio. No preguntaron nada, no ofrecieron consuelo. Solo recogieron las sábanas manchadas y las mostraron al clan como prueba de consumación. Afuera, los invitados aplaudieron y brindaron con hidromiel, convencidos de que el pacto había sido sellado. Astrid, en cambio, permaneció inmóvil, mirando al vacío con los ojos enrojecidos. En aquel instante, entendió lo que su madre había callado toda la vida. Las princesas no eran dueñas de su destino, sino víctimas de un ciclo que se repetía generación tras generación. El grito que había estremecido el fiordo la noche anterior se apagó en su garganta. A partir de ese momento, su voz sería un susurro perdido entre las sagas, censurado durante 400 años. Después de la primera noche, Astrid dejó de ser la joven curiosa y brillante, que recitaba versos bajo las estrellas. Quienes la conocieron antes notaron de inmediato el cambio. Su mirada se volvió opaca, sus labios permanecían cerrados, y sus pasos eran arrastrados, como si el peso de la corona invisible la aplastara día y noche. El clan celebró la boda como un éxito diplomático. Los cofres de plata de Sigurd circulaban entre los guerreros, las rutas comerciales se aseguraban, y los jarls vecinos ofrecieron su respeto al nuevo matrimonio. Pero detrás de las sonrisas y los brindis, Astrid comenzó a desmoronarse en silencio. Se dice que durante los primeros meses sufrió mutismo selectivo, no respondía a preguntas, no recitaba plegarias, y apenas pronunciaba unas pocas palabras mecánicas. Sí, mi señor. Su madre trató de hablar con ella en secreto, pero las Disir siempre estaban cerca, vigilando que la princesa cumpliera su papel. El matrimonio con Sigurd se volvió una rutina fría. Él, orgulloso guerrero, pasaba semanas en expediciones marítimas. Cuando regresaba, esperaba obediencia y descendencia. Astrid, en cambio, se encerraba en sus habitaciones, rehusando compartir el lecho o fingiendo enfermedades. Los rumores se extendieron. Algunos decían que estaba poseída por espíritus, otros que Freyja la había castigado por falta de devoción. En realidad, Astrid padecía lo que hoy llamaríamos crisis de pánico. Ante la presencia de hombres, su respiración se aceleraba y caía al suelo como si el aire la abandonara. Varias veces fue encontrada desmayada en los pasillos del salón, rodeada de sirvientas aterrorizadas. Los médicos del clan recetaron infusiones de hierbas y rezos, pero nada la curaba. Con el paso de los años, su cuerpo se debilitó. Perdió peso, dejó de cantar y sus manos, antes firmes al escribir runas, temblaban sin control. Astrid murió antes de cumplir los 20 inviernos. La versión oficial habló de fiebre prolongada, pero quienes la sirvieron susurraban otra verdad, que había muerto de tristeza, consumida por el trauma de aquella noche.
Su tumba fue cubierta con un montículo de piedras, sin grandes honores, como si el clan quisiera enterrar también el recuerdo de su sufrimiento. La princesa, que pudo haber sido un símbolo de sabiduría y fuerza, se convirtió en un fantasma silenciado, una víctima más de un ritual que los hombres consideraban sagrado y que las sagas prefirieron callar durante 400 años. La historia de Astrid no fue una excepción, sino un destino compartido por muchas princesas vikingas, cuyas voces quedaron atrapadas en el silencio. Las sagas, escritas por hombres y transmitidas en banquetes, prefirieron hablar de drácars, de conquistas y de dioses, mientras borraban las huellas del dolor femenino. Durante 400 años, estos relatos permanecieron censurados, como si la memoria colectiva quisiera ocultar la fragilidad detrás de la gloria. Algunas princesas lograron escapar. Hay registros dispersos de jóvenes que fingieron enfermedades para evitar la consumación, o que huyeron hacia conventos cristianos en Inglaterra o en el Imperio Carolingio, donde la vida era dura, pero al menos les permitía respirar sin cadenas invisibles. Otras, en cambio, desaparecieron de las crónicas, como si hubieran sido tragadas por el mar o borradas de los pergaminos a propósito. Lo cierto es que el poder absoluto de los clanes convertía a las hijas de reyes y jarls en piezas de un tablero político. Su educación, su belleza y su juventud eran monedas de cambio. Sus emociones, irrelevantes. El precio era demasiado alto. El sacrificio de su libertad, de su voz y muchas veces de su propia vida. Recordar estas historias hoy no es un mero ejercicio de arqueología, sino un acto de justicia. Nos obliga a mirar más allá de la imagen romántica de los vikingos como héroes de sagas y reconocer que, en los rincones ocultos de sus rituales, también existía el miedo, el abuso y la tragedia. Quizá nunca sepamos cuántas Astrid hubo, ni cuántas noches fueron selladas con gritos ahogados en salas de madera iluminadas por antorchas. Pero al menos podemos devolverles un lugar en la memoria, porque las voces silenciadas merecen ser escuchadas, incluso si han sido censuradas durante siglos.